Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 16 de octubre de 2021. El Pacto Perpetuo, sábado 9 de octubre. Para memorizar: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, verso 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Observa, es el Evangelio eterno, que siempre existió, que siempre estuvo allí, que se nos prometió en Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo. Tito capítulo 1, verso 2. Por tanto, no es de extrañar que la Biblia hable en otras ocasiones sobre el pacto perpetuo, eterno o sempiterno. Génesis capítulo 17, verso 7, Isaías capítulo 24, verso 5, Ezequiel capítulo 16, verso 60, Hebreos capítulo 13, verso 20, porque la esencia del Evangelio es el pacto, y la esencia del pacto es el Evangelio. Dios, por su gracia y su amor salvíficos, te ofrece una salvación que no mereces y que nunca podrás ganar. Y tú, en respuesta, le devuelves el amor, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, verso 30. Un amor que se manifiesta por la obediencia a su ley. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Esta semana veremos la idea del pacto según se expresa en el libro de Deuteronomio, donde el pacto y todo lo que éste implica se ponen de manifiesto. Audioescuelasabática.com. Domingo 10 de octubre. El pacto y el Evangelio. En la Biblia, de principio a fin, el pacto y el Evangelio aparecen juntos, aunque la idea del pacto existía antes de la nación de Israel, por ejemplo el pacto de Noé, y aunque la promesa del pacto se hizo antes de que existiera la nación de Israel, se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo, comenzando con sus padres, los patriarcas. E incluso desde el principio, la verdad central del pacto fue el Evangelio, la salvación solo por la fe. Escucha Génesis capítulo 12 versos 1 al 3, capítulo 15 versos 5 al 18 y Romanos capítulo 4 versos 1 al 5. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham, más tarde Abraham, y cómo se revela el Evangelio en esa promesa del pacto? Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 15 versos 5 al 18. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino.
Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Romanos capítulo 4 versículos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Abraham creyó en Dios, creyó en las promesas que Dios le había hecho, y por lo tanto fue justificado ante Dios. Sin embargo, esta declaración no era gracia barata. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia, como se ve en Génesis capítulo 22 en el monte Moria. A pesar de todo esto, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4 verso 5. Por eso, siglos después, Pablo usó a Abraham como ejemplo de lo que significa vivir de acuerdo con las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Este tema resuena en toda la Biblia. Pablo lo mencionó en otra ocasión en Gálatas capítulo 3 verso 6, donde nuevamente cita Génesis capítulo 15 verso 6 acerca de que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y esto hace referencia a la primera promesa que se le hizo a Abraham desde que todas las naciones serían benditas en su simiente. Gálatas capítulo 3 verso 9. Las promesas del pacto son para todos, para los judíos y los gentiles que son de fe. Gálatas capítulo 3 verso 7, y por lo tanto son justificados por la fe sin las obras de la ley, aunque estén comprometidos debido al pacto a obedecer la ley. Incluso cuando Jeremías habla del nuevo pacto, lo hace en el contexto de la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 31, verso 33, lo que refleja el lenguaje que se remonta al libro de Levítico. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico capítulo 26, verso 12. La idea de la ley y el Evangelio juntos, cuán perfectamente encaja con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el mensaje de advertencia final de Dios al mundo. Audioescuelasabática.com. Lunes 11 de octubre. El pacto e Israel. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones.
Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio capítulo 9, verso 5, ver además Deuteronomio capítulo 9, verso 27. ¿Cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo? Deuteronomio capítulo 9, verso 5. Aquí también se manifiesta el pacto de la gracia. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Con seguridad, así es como funciona el Evangelio en la actualidad. Y fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. En el trato de Moisés con el pueblo, al que se le dieron las promesas del pacto en su conjunto, a menudo él se refirió a las promesas del pacto hechas a los patriarcas. Escucha Éxodo capítulo 2, verso 24, capítulo 6, verso 8 y Levítico capítulo 26, verso 42. ¿Qué se dice aquí que ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? Éxodo capítulo 2, verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 6, verso 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Levítico capítulo 26, verso 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. El éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia salvífica de Dios, también se basó en el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Es decir, incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, las promesas se hicieron en su favor. Por ende, sin ningún mérito propio, recibieron la liberación prometida, que Dios obró en favor de ellos a través de los milagros y las maravillas del Éxodo. Por supuesto, las cosas no terminaron allí. Fueron desde Egipto hasta el Sinaí, donde el pacto se estableció oficialmente, Éxodo capítulo 20, y en el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y la ley, los 10 mandamientos a los que fueron exhortados a obedecer, una manifestación de su relación salvífica con el Señor, quien ya los había redimido, el Evangelio. Por lo tanto, una y otra vez en Deuteronomio se los instó a obedecer esa ley como parte del pacto, que había sido ratificado en el Sinaí. ¿Qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvos por gracia. ¿Y por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? Audioescuelasabática.com. Martes 12 de octubre. El libro del pacto. Aunque la idea de pacto, berit en hebreo, para describir la relación de Dios con su pueblo, se encuentra en toda la Biblia, esta palabra aparece tan a menudo en Deuteronomio que a Deuteronomio se lo ha llamado el libro del pacto. Lee Deuteronomio capítulo 5 versos 1 al 21. ¿Qué sucede aquí que ayuda a mostrar cuán esencial es la idea de pacto, berit, en el libro de Deuteronomio? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para poner por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego.
Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No mucho después de que los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto, Dios estableció el pacto con ellos en el Sinaí, justo antes de supuestamente entrar en la tierra prometida. Luego, después de un rodeo de 40 años, justo antes de que regresaran en la tierra prometida, que era una parte central de la promesa del pacto. Ver Génesis capítulo 12, verso 7, Éxodo capítulo 12, verso 25, a través del vocero Moisés, el Señor les da nuevamente los 10 mandamientos, una manera de volver a enfatizar lo importante que era para ellos renovar también sus responsabilidades en el pacto. Sí, el Señor iba a cumplir sus promesas del pacto con ellos. No obstante, ellos ahora están comprometidos a cumplir su parte del trato. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Lo hizo en el Sinaí, y ahora lo estaba haciendo de nuevo en Moab, justo antes de que ellos tomaran la tierra que se les había prometido mediante la promesa hecha a los padres siglos antes, una manifestación del pacto perpetuo que precedió incluso a la existencia del mundo. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Deseado de todas las gentes, página 774. Escucha Deuteronomio capítulo 5, verso 3. ¿Cómo entendemos este versículo? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué les estaba queriendo decir Moisés?
Lo más probable es que Moisés estuviera enfatizando el hecho de que sus padres ya no estaban y que las maravillosas promesas del pacto hechas a los padres ahora se estaban cumpliendo en ellos. Esta podría haber sido la manera en que Moisés les hizo saber que no debían equivocarse como había hecho la generación anterior. Las promesas y los compromisos ahora son de ellos. Audioescuelasabática.com. Miércoles 13 de octubre. Su pueblo especial. Es difícil para nosotros hoy entender gran parte de cómo era el mundo antiguo en la época en que Israel vagaba por el desierto. Si surgieron y desaparecieron imperios enteros y hoy solo quedan ruinas, si es que quedan, ¿qué podemos saber de muchas de las naciones paganas más pequeñas que vivieron en el mismo territorio que Israel? No mucho, pero sí sabemos una cosa: estos pueblos estaban sumidos en el paganismo, el politeísmo, algunas prácticas totalmente degradantes que incluían el sacrificio de niños. Intenta imaginar cuán degradante y malvada sería una cultura y una religión que les hacía eso a sus propios hijos y en nombre de algún dios. Con razón, vez tras vez, a lo largo de la historia del antiguo Israel, el Señor le había advertido a su pueblo que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Y eso es porque Dios había llamado a esta nación con un propósito especial. Al haber hecho el pacto con Dios, iban a ser un pueblo especial, un testimonio para el mundo del Dios que creó el cielo y la tierra, el único Dios. Escucha Deuteronomio capítulo 26, versículos 16 al 19. ¿Cómo se resume la relación del pacto entre Dios e Israel en estos versículos? Su fidelidad al pacto, ¿cómo debería manifestarse en la clase del pueblo que llegarían a ser? ¿Qué lecciones podemos extraer para nosotros también? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Es fascinante que Moisés comience estos 4 versículos con las palabras hoy, o este día, en el sentido de ahora mismo, nuevamente. Dios les ordena que hagan estas cosas. Repite la idea en el versículo 17. Les había estado ordenando todo el tiempo que hicieran estas cosas. Es como si les estuviera diciendo que necesitan comprometerse en este mismo momento nuevamente a ser personas fieles, santas y especiales, que es verdaderamente la razón central de su existencia como nación del pacto. Ellos eran la única nación como nación que conocía al Dios verdadero y conocía la verdad acerca de este Dios y cómo quería que viviera la gente. En realidad, no solo tenían la verdad presente, sino también a su manera iban a representar esa verdad hasta que viniera Jesús, la verdad con mayúsculas. Juan capítulo 14, verso 6.
¿por qué es pertinente para nosotros comprometernos hoy con Dios y con los requisitos de su pacto? Audioescuelasabática.com. Jueves 14 de octubre. Otras imágenes. Los eruditos bíblicos han reconocido durante mucho tiempo las similitudes entre el pacto de Israel con Dios y otros acuerdos pactuales entre los reinos de la antigüedad. Este paralelismo no debería sorprendernos. El Señor simplemente estaba trabajando con su pueblo en un contexto que ellos pudieran entender. Al mismo tiempo, la noción de un pacto, un acuerdo legal entre dos partes con reglas, estipulaciones y regulaciones, puede parecer demasiado fría y formal. Aunque ese elemento, por cierto, debe existir, Dios es el legislador, no es lo suficientemente amplio como para abarcar la profundidad y la amplitud del tipo de relación que Dios quería con su pueblo. Por lo tanto, Deuteronomio utiliza otras imágenes que ayudan a retratar la misma idea que el pacto entre Dios e Israel, pero solo para darle dimensiones adicionales. Escucha Deuteronomio capítulo 8 verso 5, capítulo 14 verso 1 y capítulo 32 versos 6 al 18 y 20. ¿Qué tipo de imágenes se utilizan aquí y cómo podría esto ayudar a revelar la relación que Dios quería tener con su pueblo? Deuteronomio capítulo 8 verso 5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomio capítulo 14 verso 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajéis ni os reparéis a causa de muerto. Deuteronomio capítulo 32 versos 6 y 18 al 20. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Escucha ahora Deuteronomio capítulo 4 verso 20 y capítulo 32 verso 9. ¿Qué imágenes se utilizan aquí y cómo éstas también ayudan a revelar el tipo de relación que Dios quería mantener con su pueblo? Deuteronomio capítulo 4 verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Deuteronomio capítulo 32 verso 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. En cada uno de estos casos existe la idea de familia, que idealmente debería ser el vínculo más estrecho, cercano y amoroso. Dios siempre ha querido este tipo de relación con su pueblo, incluso después del vergonzoso rechazo de Jesús durante la ocasión de la cruz. Jesús le dijo a María después de resucitar, no tengas miedo, vayan y díganles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y me verán allá. Mateo capítulo 28 verso 10. Incluso como el Cristo resucitado, se refirió a los discípulos como mis hermanos, un ejemplo de amor y de gracia que fluye del amor por quienes evidentemente no lo merecían. Eso es, en esencia, lo que siempre ha sido la relación entre Dios y la humanidad, gracia y amor para los que no lo merecen. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Cómo puedes profundizarla y aprender a amarlo, mientras al mismo tiempo comprendes tu compromiso de obedecer su ley?
¿por qué estas dos ideas no son contradictorias, sino complementarias? Audioescuelasabática.com. Viernes 15 de octubre, para estudiar y meditar. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo Evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1077. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, «Consumado es», se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, «Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío». He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan capítulo 19, verso 30, capítulo 17, verso 24. Deseado de todas las gentes, página 774. Preguntas para dialogar. 1. Reflexiona en que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimirnos si la raza caía. ¿Por qué eso debería ser de mucho aliento para nosotros? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán grande es el anhelo de Dios en que seamos salvos en su reino? 2. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿de qué manera deberíamos cumplir el papel que el antiguo Israel debería haber cumplido en su tiempo? ¿Cómo podemos aprender a evitar los errores que ellos cometieron? 3. ¿Por qué el Evangelio y las promesas del Evangelio son tan esenciales para la idea general del nuevo pacto? Puedes encontrar en el Nuevo Testamento pasajes que muestren que la ley y la obediencia a la ley quedaron abolidas bajo el nuevo pacto, como enseñan algunos cristianos. ¿Por qué crees que algunos cristianos dicen que el Evangelio anula la necesidad de guardar los 10 mandamientos?